Hola, buenas tardes. Comencemos con la clase de sanidad animal. Vamos a ver lo que viene siendo prevención y control de enfermedades, en lo que viene siendo la sanidad animal. Como sabemos, pues la prevención y el control de enfermedades en lo que viene siendo este tema es una circunstancia, una cuestión de una índole muy importante y tanto factible, porque pues, como sabemos, el control de enfermedades y la prevención, todo esto, sabemos que tienen ciertas acciones y preventivas y mecanismos de control que ayudan a lo que viene siendo, la cuestión del pilar sanitario. Con estas cuestiones o con este tipo de cuestionamiento en toda esta indumentaria, sabemos que el tener o el hacer que el control sanitario sea lo que viene siendo la cuestión número uno en cuanto a la sanidad animal, nos da un entendimiento de que podemos tener bien fundamentados o bien creados en sí lo que vienen siendo las cuestiones de índole sanitaria y que pues por ende o por resonancia podamos decir que también tener el control sanitario o las cuestiones de control sanitario en todo esto nos dan una cuestión o un margen para erradicar enfermedades. También, pues, varía mucho o va mucho de la mano la prevención de la sanidad animal con el índole o con la cuestión de el control de las enfermedades humanas. Esto por el mero hecho de que muchas de las veces varias enfermedades de índole animal podemos decir que nos dan objeto o nos dan inicio a pandemias sanitarias en cuestión de lo que viene siendo estas afectaciones, que pues como sabemos, el tener estas enfermedades que tener controladas las enfermedades este, eh, en sí nos ayuda y nos brinda lo que viene siendo pues un control de enfermedades humanas o de cuestiones de sanidad humano, que pues en todo esto el planeamiento principal o la cuestión principal es la erradicación de estas mismas. Y que pues vamos a decir que pues por secundariamente es mantener o hacer que estas cuestiones este, tengan o son este, de las más, se podría decir, redundantes, o sea, fuera de todo lo que viene siendo el contexto de erradicar las enfermedades, también es muy importante tener un contexto donde va de mucho de la mano el que sea, por así decirlo, eh, prioridad mantener el orden de estas regulaciones y secundariamente mantener a la alza o en cuestión el, la índole de, de cuidado, por así decirlo, sanitario humano. Pues a final de cuentas podemos decir que una sola salud en sí referente a todo esto es de una índole en suma especial y que pues secundariamente podemos decir podemos decir que la índole secundaria en todo esto es la prevención, o sea, también es muy importante el siempre tener en cuenta que prevenir las infecciones de sanidad animal se pueden prevenir a través de lo que viene siendo pues, los insumos y demás. Y que pues después de todo esto,
Ya, es que suenan muchos sonidos, entonces tengo que esperar a que dejen de sonar. Bueno, con esta cuestión que estamos tocando, sabemos que la sanidad no es un tema, como decía, aislado. Sus efectos repercuten tanto en lo que viene siendo su seguridad alimentaria, económica y pues también en lo que vienen siendo sus estrategias para la erradicación de ciertas enfermedades. ¿Por qué digo que no solamente es de una índole, pues se podría decir económica? Por el simplemente hecho de que muchas de las veces lo que viene siendo la sanidad animal se ve afectada por la cuestión económica. La cuestión económica en todo esto va mucho de la mano de la prevención sanitaria. Sabemos que por parte de las instituciones gubernamentales se ofrecen o se hacen lo que viene siendo ciertos planes para la erradicación de ciertas enfermedades y se hace a través de lo que vienen siendo apoyos económicos que pues estos son vitales para pues dar ayuda a los sectores menos privilegiados en esta índole. Y que pues, por ende podemos decir que se ejecutan o se llevan planes de contingencia que van desde un perfil económico, que pues en este caso muchas de las veces podemos decir que las cuestiones económicas afectan a lo que viene siendo la erradicación o la cuestión de tener prevenciones como por ejemplo vacunaciones, tener a los animales en unas óptimas condiciones, este, también tener lo que vienen siendo, pues cuestiones ya más se podría decir, de índole específica, o por ejemplo, el tener a tu pediatra, a tu zootécnico de planta, pues para estar dándoles un planeamiento a los animales y que así tengan lo que vienen siendo vacunaciones que sean constantes y que pues por ende ayuden a erradicar este tipo de enfermedades. Y que pues a final de cuentas es muy importante el siempre tener un sostén o una red de apoyo económico. Entonces, cuando pasan este tipo de planeamientos, que pues lamentablemente muchas de las veces a los sectores menos privilegiados, en este caso a la industria, se podría decir que tiene menos, por así decirlo, eh, apoyo económico, aunque tiene menos ingresos económicos, se les trata o se les da ayuda para, pues desde el mejoramiento de sus planeamientos hasta ya cuestiones más personales, como apoyarlos con cuestiones, por ejemplo, tener un zootécnico que pues les ayude a la prevención y planeamiento para la vacunación de los animales, ya índoles de meta más privada, como pues lo que es el, la erradicación o demás, y que pues a final de cuentas todo esto este, se dé o se integre este, de ciertos, pues por así decirlo, estatutos, o sea, que no se tenga limitado lo que viene siendo el contexto económico y que al contrario de que ciertas industrias tengan a la alza este sostén económico, todas las industrias en sí tengan y puedan hacer válido lo que vienen siendo estos apoyos. Eh, También sabemos que pues eh, con todo esto daremos entrada también a lo que viene siendo el marco normativo, que es muy importante. Pasaremos a lo que viene siendo esta índole, que el marco normativo y organismos reguladores sea lo que viene siendo un fundamento de la sanidad animal en México. Se encuentra la ley federal de sanidad animal y la cual nos da que establece lineamientos para la prevención y diagnóstico y control de enfermedades que pues amenaza lo que viene siendo el patrimonio pecuario nacional. Y esta ley lo que hace es que faculta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SINASICA, a diseñar y ejecutar campañas zoosanitarias que nos dan lo que viene siendo, o nos aseguran la calidad agroalimentaria y que desarrollen las normas
oficiales mexicanas, que son las NOM aplicables en todo esto. Que pues las NOM se establecen o se hacen constantemente ciertas especificaciones o ciertos eh, regulamientos nuevos que pues a todo esto se les puede dar entrada o se les puede dar eh, cabida pues, para tener un sustento o para tener lo que viene siendo este em, una cuestión pues razonable. O sea, con esto podemos decir que muchas de las veces o lo que pasa cuando se dan ciertas regulaciones se empiezan a actualizar o se comienzan a dar mejora pues para tener una aplicación más reciente. O sea, hay ciertas reglamentaciones que anteriormente no es que no fueran tomadas en cuenta, pero no creían que dentro del contexto nacional tenían que ser aplicadas. La aplicación de estas, no, sin embargo, no se regulaban a través de la ley. Entonces, cuando se volvió a, por así decirlo, a poner vigente lo que eran estas cuestiones, se resaltó que necesitaban una actualización de las reglas vigentes y que pues para que se instituyeran o porque se hicieran más precisas lo que venían siendo las regulaciones sanitarias, que muchas de las veces ciertas, por así decir, las instituciones no aplicaban a sus lineamientos de salud por el simplemente hecho de que pues muchas de esas veces las no lo contenían en lo que venían siendo las reglamentaciones. Sin embargo, estas sí eran tomadas en cuenta por las precauciones de los que venían siendo, por así decirlo, la industria agropecuaria. Sin pedírselas, pues era por mera lógica que pues se tenían que llevar a cabo o se tenían que tener reguladas en esa manera. Pero había gente que pues no, por ahorrarse, por así decirlo, unos cuantos pesos, no las aplicaban, porque pues no eran parte de lo que venían siendo los lineamientos regulatorios de la ley. Pero sin embargo, pues todos sabían que debían de ser aplicadas. Y con esta contextualización o con estos tipos de contextos, se vio que pues se fueron regulando, se fueron dando emersiones diferentes a esto. Entonces, cuando se hizo esta actualización, por así decirlo, se hizo entrada a estas cuestiones especulativas que antes pues era meramente, pues por así decirlo, si querías conocerlos. Pero pues sabemos que la cuestión animal no se trata de si quieras o no hacerlo, o sea, en realidad es una cuestión de hazlo porque pues esto va no nada más a un sector de consumo humano, o sea, va a muchos sectores, materia secundaria, y cuestiones por el estilo, que uno dice, pues por mera índole o por mera cuestión, tienes que tener lógica de que se tienen que cumplir o se tienen que hacer de esta manera. Pero pues si no te lo especificaba la ley, ya meramente era cuestión de cada quien. Entonces, con esta actualización se dieron lineamientos que anteriormente no se tocaban o no se, eh, por así decirlo, no se necesitaban para tener a cabo la reglamentación complementaria, pero que si las hacía no afectaba a lo que venía siendo tu, em, tu, tu rubro. Entonces, con esta nueva, por así decirlo, actualización, podemos decir que se regularon esas especificaciones que pues no estaban dispuestos ante la ley, pero sí era como que algo que necesitaban cumplir. Ya cumpliéndolas, pues ya mucha gente, efectivamente, no es que las tuviera que hacer o algo, ya las hacían anteriormente, pero con esto dieron entrada, o se dio entrada a que pues obviamente ya están más regulados, ya ese tipo de prerrogativas no quedaban al aire. Entonces, sabemos que complementariamente el Consejo Técnico Nacional de la Sanidad Animal, la CONASA, te da o asesora a las autoridades recomendaciones técnicas que te dan lo que vienen siendo
algo basado en evidencias, mientras que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria, la CONAPROS, lidera lo que viene siendo la elaboración y actualización de las NOM en sanidad animal. Esta tarea jurídica técnica nos da y nos garantiza que las políticas sanitarias respondan a realidades productivas y prioricen enfermedades de mayor riesgo. En el ámbito operativo, la SENASICA coordina campañas nacionales de vacunación y control de vectores que emiten lo que vienen siendo elementos de bioseguridad y supervisión de la red, que pues al final de esto, laboratorios oficiales, mientras que la CONASA o la CONAPROS proveen el sustento de lo que vienen siendo técnicos para la toma de decisiones y la adaptación de normas, escenarios emergentes, que pueden ser lo que vienen siendo contingencias de sanidad animal, que hasta el momento actualmente se han tenido muy controladas o muy reguladas. ¿Por qué digo que se han tenido muy controladas o muy reguladas? Porque cuando vino lo que venía siendo la pandemia, se dio, o lo que ahí especulan es que se dio o se emitió por ciertos factores de no regulaciones a este tipo de cuestiones. Entonces, cuando ya se desreguló o ya se tuvo el contexto al 100%, podemos decir que esta contextualización o esta cuestión se emitió y se dio por una nulidad de reglamentaciones que pues sabemos que son necesarias. Y no sabemos en este país qué tipo de reglamentación o qué tipo de cuestión se dio. Sin embargo, sabemos que no cumplía con la reglamentación adecuada. Y con esta reglamentación adecuada también podemos tener que pues meramente este, se, se dio lo que venían siendo ciertos lineamientos. En el ámbito operativo de la CENAICICA se coordina campañas nacionales de vacunación y control de vectores, que emiten lineamientos de bioseguridad, supervisa la red de laboratorios oficiales y en todo esto se da que la articulación multinivel que se puede dar de manera federal, estatal y municipal. Aquí dentro del estado sabemos que lo tenemos bien aplicado. Las regulaciones sanitarias, pues constantemente se trata o se da este tipo de regulaciones a nivel estatal, municipal y federal, este, que te refuerzan también lo que viene siendo la implementación de programas sanitarios, pues involucran acciones difusas o cuestiones de buenas aprobaciones en todo esto, de buenas prácticas. Y como futuros profesionales, sabemos que navegar con eficacia en los procesos te da una supervisión y mejora las estrategias de revisión. Después pasaremos al siguiente tema, que son las principales enfermedades que están bajo vigilancia y panorama nacional. Que, a ver, déjame ponerles el siguiente diapositiva. Ya, las principales enfermedades de lo que viene siendo que te da bajo la vigilancia y panorama nacional en México, te da que cientos enfermedades reciben atención prioritaria debido a lo que viene siendo su impacto económico y sanitario. La frieptosa erradicada y libre sin vacunación desde 2015 requiere vigilancia permanente. Esto para impedir su reintroducción de nuevo en lo que viene siendo el mercado de enfermedades. Los brotes recientes de influenza aviar H7N3 y lo que viene siendo en Jalisco y Puebla ilustra la necesidad del sistema de alerta temprana y respuesta rápida, que muchas de las veces es lo que afecta mucho a este tipo de controles, que no se da una respuesta inmediata o no se da un control inmediato y se da o se da que pues este tipo de controles te van a dar entrada a lo que vienen siendo ciertas índoles de cuestión, que nos van a dar o nos van a emitir una preparación de tal vez enfermedades que ya han sido 100% erradicadas y que como sabemos nacionalmente tal vez ya las tenemos en su obra nula, pero con este tipo de reinserciones de enfermedades siempre se tiene que mantener a la alza o siempre se tiene que tener muy bien cuidada este tipo de entornos. ¿Por qué? Porque puede haber una reinserción o puede haber una cuestión que
no nos ayude a tener o al hacer este, ciertas cuestiones. La peste porcina africana, la PPA, aunque no ha entrado oficialmente, es motivo de alerta en regiones fronterizas, donde inspecciones rigurosas y muestreos continuos buscan detectar la enfermedad antes de que se establezca. El control de la garrapata, la Bópilo CPP, en Tamaulipas, se redujo en casos de lo que viene siendo este, un brote nuevo. Este, eh, que sabemos que en 2022 se dio que se redujo un 40% de los casos totales, que nos demostraron que venían siendo intervenciones focalizadas que pueden generar resultados mediables. También estos ejemplos se subraya la importancia de los reportes epidemiológicos semanales y control de fronterizos, que son de una índole o son de una cuestión muy importante, simplemente por el hecho de que pues se tratan o se quieren tener anulado este tipo de enfermedades y que pues por ende se tratan de erradicar. Y, pues con todo este tipo de enfermedades, a veces se da una focalización a ciertos rubros o a ciertas cuestiones y que pues por ende este, podamos tener algún desperfecto, por así decirlo. ¿Por qué algún desperfecto? Porque pues muchas de las veces el no tener un control fronterizo adecuado o el tener problemas en esta cuestión, podemos dar entrada a lo que viene siendo pues, enfermedades que actualmente en nuestro país están arraigadas. Sin embargo, si no se toman cuidados, este, se puede tener o se puede hacer que estos panoramas a nivel nacional cambien. Con cada brote, exigiendo flexibilidad de definición de protocolos, podemos decir que podemos anular estas enfermedades, literalmente se pueden dar por erradicadas. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de que pues si tenemos unos buenos controles en cuanto a sanidad animal, por así decirlo, podemos decir que vamos a tener una nulidad de enfermedades y que pues por ende este, podemos tener o se pueda dar este, ciertos márgenes de error que nos, que nos ayuden o que nos lleven a hacer que se erradiquen. Las estrategias de prevención en unidades proactivas se da con la vacunación masiva, que es la piedra angular de la prevención. Los programas nacionales de vacunación buscan coberturas superiores a los 80% en bovinos. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de tener el 100%, pero pues como les comentaba, hay ciertas cuestiones que em, nos hacen, por así decirlo, este, eh, eh, el que no podamos tener una erradicación total y que pues por ende vayamos a tener lo que vienen siendo ciertos problemas en esta índole y que tratamos de erradicar al 100%, que es la principal causa o la principal razón que podemos decir que tenemos. O sea, en todo esto, el prevenir es la principal cuestión en todo esto. Este, aunque aún se enfrenta a lo que vienen siendo ciertos retos en especies menores con tasas por debajo del 60%, que es algo muy peligroso. La cadena de frío, especialmente en zonas rurales, es un obstáculo crítico. Garantiza la integridad de las dosis desde el centro de acopio hasta el campo, que pues es esencial para la efectividad de inmunización. O sea, la cuestión de refrigeración de las vacunas en la cuestión rural, que es lo que les mencionaba, o los eh, cuestionamientos que tienen mayor vulnerabilidad en todo esto, te puede decir que este, se den o se emitan ciertas cuestiones pues, que pueden no ayudarnos en cuanto a la prevención. Que en este caso podemos poner de ejemplo la vacunación o bueno, el, la índole este, en este aspecto de que si no se tiene un buen control de lo que vienen siendo las vacunas, o sea, que no se tenga una ayuda para refrigerarlas, para
mantenerlas en un control adecuado, podemos decir que pues no va a ayudar nada o va a ser una ayuda, este, pues nula, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues no, si no se tiene un control adecuado a lo que viene siendo el uso de medicinas, puede que lleguen en un mal estado y que pues, se haga efectivamente que pues no sean eficientes o simplemente, así de fácil, no se, no sean de una ayuda para lo que viene siendo todo este rubro, que pues es una de las principales razones también a veces por las cuales se tienen o se llegan a tener problemas, porque pues el, por así decirlo, el no tener una buena refrigeración de vacunas puede ayudar a que éstas se echen a perder y por ende y por obviedad es obvio que pues van a ser o este, se van a, o sea, no van a tener su función central, que es una cuestión ya más allá de, pues, en este caso de, de cuestiones técnicas, o sea, ya sería más de, es que no llegaron en buenas condiciones porque pues no se tenía, este, por así decirlo, una buena coordinación eh, en ciertas materias, pues para tener un control sanitario. Y que pues este tipo de cuestiones también nos dan entrada a ciertos problemas que pues podríamos decir que es el no cumplir con las vacunaciones, el dar tratamientos inadecuados y que pues la educación sanitaria con todo esto va bajando porque van a decir, oye, si me vas a estar dando vacunas que van a afectar a lo que viene siendo mi ganado, pues mejor no quiero nada, o sea, mejor dejo a los animales así, los, los doy, este, los cuido como yo me dé mi entendimiento y pues no te metes en ello. La educación sanitaria complementa los esfuerzos técnicos de campañas rurales o comunitarias que se realizan contra la rabia en lo que viene siendo diferentes estados, como en el Estado de México en 2023, redujeron los casos en un 35% mediante talleres y materiales didácticos dirigidos a productores. Y pues en esto la capacitación te da si se hace de manera continua, asegura la adopción de buenas prácticas y fortalece la cultura de prevención. Integran a los productores en el diseño de protocolos y escuchan sus necesidades de recursos disponibles y conocimiento local. Vamos a pasar a lo que viene siendo acciones de control y erradicación de brotes, que podemos decir que en esta cuestión de erradicación de brotes es algo elemental el siempre tener muy atentas las cuestiones de vacunación, de diagnóstico rápido, eliminación controlada y control integrado. Con estas cuestiones que se dan que frente a un brote, el diagnóstico rápido es esencial. La Red Nacional de Laboratorios de la SENASA detecta 45 enfermedades prioritarias en menos de 48 horas, brindando información oportuna para activar las siguientes fases del control. La capacidad de respuesta en tiempo récord límite limita la dimensión inicial y reduce el costo económico del brote. Te da que los barrios sanitarios coordinados por el Dispositivo Nacional de Emergencias en Sanidad Animal, la DINESA, te da que consisten en cuarentena y restricciones de movilización que aíslan zonas afectadas y frenan la propagación. Estas medidas drásticas, aunque temporales, son indispensables para controlar patógenos que amenazan extensamente la producción. El sacrificio sanitario controlado siguiendo los protocolos de la OIE y con trazabilidad a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, la SINIGA, te da que elimina focos de infección y garantizan el retiro seguro de animales infectados. Este proceso de alto impacto social y económico se ejecuta con transparencia y apego a la normatividad. El control integrado combina vacunación de emergencia, bioseguridad reforzada y vigilancia activa en reporte comercializado. Al atacar simultáneamente múltiples rutas de transmisión, se maximiza la eficacia del esfuerzo sanitario y se restablece con mayor rapidez la normalidad productiva. Estas acciones te dan que de erradicación requiere lo que viene siendo coordinación impecable entre lo que vienen siendo autoridades, laboratorios y productores. La experiencia en todo esto nos demuestra que el éxito depende tanto de la planificación previa como de la capacitación a ejecutar a medidas urgentes y disciplina fluida.
Después de esto pasamos a lo que vienen siendo las políticas públicas y regulaciones de antimicrobianos, que en el Programa Nacional de Sanidad Animal integra los sectores público y privado y académico para erradicar enfermedades como la tuberculosis bovina en 28 estados, mantener el estado libre de Newcastle velogénico en aves comerciales y un esquema multisectorial, ejemplificar la colaboración que sustenta a los grandes laboratorios sanitarios con la regulación de antimicrobianos, que contiene en la NOM 064 SO 2000, 200, no, 2000, que exige receta médica para venta y uso controlado de medicamentos y una medida implementada desde 2019 para combatir la resistencia microbiana. O sea, que si un veterinario no va y te da una receta que tu animal necesita lo que viene siendo algún antibiótico, por así decirlo, no se te puede estar vendiendo ese medicamento a libre demanda por el simplemente hecho de que si te venden el medicamento como tal, puede que tú le hagas a tu animal lo que viene siendo una resistencia a ese tipo de cuestión y que pues por ende no te dan o no se te emite ciertos cuestionamientos y con todo esto te da que este la norma limita el uso indiscriminado de antibióticos en producciones intensivas y protege la eficacia futura de estos fármacos, que era lo que les estaba comentando. Los convenios interinstitucionales entre Senacica, Secretaría de Salud y Semarnat, bajo el enfoque One Health, fortalecen el monitoreo conjunto de zoonosis prioritaria. La coordinación de datos clínicos, ambientales y epidemiológicos nos permiten respuesta integral y reduce duplicidad de esfuerzo. Pese a esos avances, el financiamiento insuficiente, apenas el 18% del PIB agropecuario y la infraestructura deficiente de zonas rurales limitan la cobertura de programas, la escasez de personal técnico especializado que agrava estos problemas, reduciendo la capacidad de implementar y supervisar políticas para mejorar necesariamente o abogar por un incremento de recursos. Este, que pues con todo esto, sabemos que así las políticas públicas alcanzarían su máximo potencial y asegurarán la protección sanitaria de producción animal. Después pasaremos a los retos y actualizaciones en todo esto, que son pues variados y son de una índole que pues debemos de tener. Los retos que México presenta actualmente se enfrentan a un déficit crítico de personal técnico con un solo médico veterinario epidemiológico por cada 25,000 unidades de producción. Esta brecha dificulta la implementación homogénea de programas sanitarios y la vigencia de lo que viene siendo epidemiológica. La formación académica y la atracción de talento son pasos urgentes para cubrir esta necesidad y el comercio internacional de productores animales ha crecido lo que viene siendo un 35% desde 2018. Pero la inspección de aduanas permanece limitada. Este desequilibrio multiplica el riesgo de introducción de enfermedades exóticas, exigiendo lo que viene siendo refuerzos en infraestructura de inspección y capacitación de personal aduanal. La interfaz entre fauna silvestre y producción de doméstica es una fuerte emergente de patógenos que te da la vigilancia en zonas de contacto y tiene vacíos que pueden permitir ambientes y comunidades cercanas. Con esto llegamos a lo que viene siendo la conclusión y cierre, que te da que la prevención y control de enfermedades en sanidad animal es un esfuerzo estratégico que impacta la salud pública, la seguridad alimentaria y la economía nacional. El enfoque de One Health o una sola salud nos recuerda que la protección de los animales es inseparable del bienestar humano y ambiental y los avances legislativos en redes de laboratorios y las campañas de vacunación han logrado éxitos notables en lo que viene siendo la erradicación de tuberculosis bovina y el estatus libre de fiebre aftosa que, sin embargo, persisten retos de financiamiento personal y vigilancia de zonas rurales fronterizas, que pues son una de los, por así decirlo, cuestiones que más nos sumen. Y superar estos obstáculos requieren fuerza de recursos humanos especializados, modernizar los sistemas de vigilancia y mantener actualización continua de políticas sanitarias frente a emergencias, cambio climático y dinámicas comerciales. Con esto finalizamos lo que viene siendo estos temas y pues creo que fue un tema algo fácil, pero es un reto algo difícil. ¿Por qué? Porque pues mucho de esto es por la cuestión económica que se carece lo que vienen siendo diferentes cuestionamientos. Ya con esto, terminamos el tema. Muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.